Conocimiento de la Escritura. Hay muchas personas que han pensado, bueno, ¿yo cómo puedo ser aprobado por Dios? ¿Qué puede hacer uno para poder agradarle a Dios, para poder ser salvo, para poder acercarse al Señor? Yo quiero leerles un pasaje de la Escritura. Es un mensaje muy concreto. Este pasaje tiene que ver con que nosotros realmente somos aprobados, no por el cumplimiento de una ley, o por el cumplimiento de una tradición, por la práctica de una tradición. Nosotros en realidad somos aprobados por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces quiero hablarles acerca de eso. Quiero hablarles acerca de ese maravilloso regalo. En Romanos capítulo 4 dice la Escritura. Romanos capítulo 4 dice la palabra de Dios. Del 1 al 12 les voy a leer. Dice la palabra, tiene como título el ejemplo de Abraham. Hoy les quiero hablar en este día acerca de lo que es la aprobación de Dios. Para la gente es todo una expectativa, un misterio. El hecho de decir, bueno, ¿y cómo Dios lo aprueba? O sea, ¿cómo Dios aprueba a una persona? ¿Verdad? ¿Será que Dios aprueba a una persona por el cumplimiento de una ley? ¿Será que Dios aprueba a una persona por realizar un ritual, por seguir una práctica religiosa? ¿Será que Dios aprueba a una persona porque se esfuerza y se revienta? Yo le voy a leer a usted según la Escritura cómo es la aprobación. O sea, si usted quiere ser aprobado por Dios, solamente hay una manera de ser aprobado. Y se la quiero explicar a través de esta palabra. Voy a leerles esto y quiero que estén muy atentos a esta porción de la palabra. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Usted lo puede escribir ahí también y puede leerlo en su casa, puede estudiarlo también ahí en su casa. Dice la palabra, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Y lo que la explicación que hace el versículo 4 dice, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado, pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane esto con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con esto, cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Versículo 7 dice, afortunados aquellos a los que Dios les perdona sus ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba, porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero, ¿es esta bendición solo los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después de un sello. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Entonces cuando hablamos la palabra, cuando estudiamos la palabra del Señor, es claro lo que dice la Escritura, de cómo es que Dios aprueba a una persona. Dios aprueba a una persona a través de la fe en el Señor Jesucristo. No está hablando precisamente o necesariamente del cumplimiento de una ley. Yo le quiero hablar acerca de esa aprobación.
A veces a la gente le es muy difícil entender lo que es la gracia. ¿Se ha escuchado esa frase de que somos salvos por la gracia? ¿Cierto? ¿Han escuchado la palabra gracia? Con la palabra gracia es necesario tener mucha sabiduría, porque la gracia no es un pretexto para que uno pueda seguir pecando, que porque está viviendo bajo la gracia y entonces el pecado ya no existe. No, el pecado sigue existiendo si usted lo practica. La gracia es como aquello que Dios nos otorga, el favor de Dios otorgado a una persona aunque no se lo merezca, solo porque a Él le plació derramar de su misericordia sobre nosotros. Eso es la gracia. Nosotros hemos estado acostumbrados en nuestra cultura latinoamericana a que nadie da nada por nada, ¿cierto? Y que todo lo que usted recibe es porque se lo ha ganado. Y a veces cuando a una persona le dan un regalo y que no lo merecía o no había trabajado por él, la persona se siente incómoda y tiende a decirnos, yo tengo que recompensar esto con algo. Ay, yo he conocido personas, en la iglesia por ejemplo han ido personas que al principio, cuando no entienden de la gracia, les ha sido muy complicado, les es difícil entender que la salvación es un regalo de Dios, que no tienen que cumplir rituales, que no tienen que hacer ningún tipo de cosas. La salvación es un regalo que se recibe solamente a través de la fe, es un regalo. Cuando a usted le dan un regalo, a usted no le dan un regalo porque usted pagó por él, ¿verdad? A usted no le dan un regalo porque usted lo pagó, no, el regalo, precisamente la palabra regalo significa algo que usted recibe sin necesidad de usted haber hecho nada para ganárselo. Usted no tuvo que hacer ningún esfuerzo, se lo ganó, o sea, se lo dieron, es un regalo. El regalo entonces es algo que se recibe. La salvación es un regalo. Para una persona ser salva, lo primero que tiene que hacer es aceptar ese regalo. Hay personas que tal vez les es difícil hasta recibir amor, les es difícil recibir el afecto de alguien, les es difícil recibir un favor de alguien y se sienten incómodos. Cuando llegan delante de Dios, también se sienten incómodos. Porque es que la gente es preocupándose, diciendo, yo tengo que hacer algo para agradarle a Dios, yo tengo que hacer algo para compensar esa salvación que Dios me va a dar. Porque es que uno tiene siempre que dar algo a cambio de algo. Déjeme decirle que no necesariamente. Con Dios no es necesario que usted haya pagado por su salvación. Con Dios no es necesario que usted haya tenido que hacer rituales, haber realizado sacrificios, penitencias, haber hecho miles de cosas para recibir la salvación. La salvación es un regalo que se recibe. Muchos piensan agradar a Dios a través del cumplimiento de unas tradiciones. Mire, la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 7, dice la Escritura, que Jesús, en Marcos capítulo 7, Jesús le hablaba a los religiosos de esa época y les decía, vaya la manera de ustedes de hacer que la gente siga sus costumbres y no la ley de Dios, porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios para que la gente siga sus tradiciones, porque me siguen es con doctrinas de hombres. Entonces cuando uno mira las celebraciones que se hacen por la tradición religiosa de este mundo, lo que comúnmente se ha acostumbrado a practicar, uno lo que está mirando es la práctica de ciertas tradiciones que se han hecho por costumbre de generación en generación y que se han hecho cada año lo mismo, y la gente piensa que realizando esas tradiciones, que practicando esas tradiciones, haciendo esos actos de sacrificio y todo este tipo de cosas que van a agradarle a Dios. Pero déjenme decirle una cosa, cuando una persona a través de las obras que realiza está con la expectativa de ser aprobado por Dios, le pasa lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane esto con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. También dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice la palabra. Dice, por gracia, vosotros sois salvos, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque es que realmente nadie consigue ser aprobado por Dios por las obras que realice.
Entonces hay gente que piensa que rezando el rosario, personas que piensan que en ciertas épocas del año hacen recorridos, procesiones, hacen ciertos tipos de costumbres, de tradiciones que fueron enseñadas de tiempo, o sea, de tiempo atrás por los abuelos, por los antepasados. La gente piensa que a través de esto recibirá la aprobación de Dios. Pero déjeme decirle que cuando usted piensa ser aprobado por Dios a través de obras que usted mismo realiza, está ofendiendo a Dios, porque le está diciendo a Dios, Dios, el regalo que tú me quieres dar, sabes, yo no lo necesito porque yo con mis propias obras, yo me lo consigo. Haga de cuenta cualquiera de ustedes que le quiera dar un regalo a alguien que quieren mucho, y van y le llevan el regalo, y la persona dice, ¿cuánto le costó eso? Tanto. No, espéreme que yo le traigo la plata. O sea, ¿usted cómo se siente? Eso se siente mal. Dice, pero no me recibe el regalo, me está rechazando. Cuando practicamos tradiciones, cuando hacemos todas estas prácticas, año a año, etcétera, etcétera, cuando hacemos todo esto, ¿sabe qué es lo que está pasando? Estamos rechazando el regalo. Estamos rechazando. No hay nada más lindo que recibir los regalos. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta recibir regalos. A mí me gusta recibir regalos. ¿Cuánto más recibir los regalos de Dios? Entonces, fíjense lo siguiente. Si por ustedes y yo practicar una ley, la ley de Moisés, si ustedes y yo por practicar la ley pensamos que somos aprobados por Dios, primero que todo estamos diciéndole a Dios que su regalo no es necesario porque nosotros mismos nos resolvemos las cosas a través de la ley. La ley es clara y la palabra de Dios dice que de todos los mandamientos de la ley, que no solamente son 10, son más o menos 613, alrededor de 613, porque no solamente están los de Éxodo 20, toda la palabra de Dios tiene leyes, tiene estatutos y mandamientos de Dios. Entonces un día fue unos fariseos y le dijeron a Jesús, Jesús, quiero preguntarte algo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces dijeron, no, ahí lo corchamos. Entonces Jesús les dijo, hay 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley y los profetas. Le estaba diciendo el Señor, la ley del amor es la única que tú necesitas cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario, Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, Él cumplió con toda la ley. Él sabe que un ser humano no puede cumplir la ley. Es imposible técnicamente que una persona pueda cumplir la ley, es imposible. Solamente hubo uno que cumplió la ley y fue Jesucristo. Entonces, Él cumplió toda la ley. Él tiene la autoridad y la potestad para redimirnos de la maldición de la ley. Por eso fue que Él cumplió la ley. Fue el único que cumplió. Ni siquiera Adán pudo cumplir la ley. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado en el mundo porque Él no cumplió la ley. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Sin embargo, el Hijo de Dios vino a la tierra, manifestado en carne, se hizo hombre bajo las mismas condiciones que Adán, bajo las mismas condiciones que usted y yo. A Jesús le daba ganas de ir al baño, si lo pellizcaban le dolía, le daban ganas de llorar, le daba sueño, igual que nosotros. En su manifestación al mundo como ser humano, dice la palabra que Él se despojó de su condición de Dios y fue semejante a cualquiera de nosotros. Pero entonces dice la Escritura que Él no pecó. Entonces, como Él no pecó, tuvo esa potestad, ese derecho o autoridad sobre la humanidad para redimir a todos los que nosotros que habíamos infringido la ley, todos nosotros infringimos. Dígame aquí que levante la mano el que no haya violado ni un mandamiento de la ley de Dios. Imposible. No se encuentra esa persona. Todos hemos violado la ley. Pero entonces, en vez de preocuparnos que porque no, que embarrada violamos la ley, entonces no estamos fritos porque ya que no hay nada que hacer. Pero, sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que hay una alternativa, que hay un camino, y es Jesucristo. Cumplió la ley. Con el fin de que tú y yo ya no estemos angustiados, ¿y ahora qué? Tenemos que cumplir la ley, ¿y cómo vamos a hacer? Ya esa no es nuestra preocupación ya no es ser libres de la maldición de la ley, porque nuestras propias fuerzas no podríamos ser libres de la maldición de la ley. Ahora nuestra preocupación, ¿cuál es? Creer en Cristo, agradable a Jesús, amarlo con todo nuestro corazón y seguirlo. Esa es nuestra preocupación. Cuando una persona cree en Jesús, acepta a Jesús en su corazón, lo recibe como su Salvador, inmediatamente su sangre preciosa lo hace libre de la maldición de la ley.
Entonces ya usted no se tiene que volver un rollo para cumplir más de 600 mandamientos. Usted cumple los 2 mandamientos principales. Pero los 2 mandamientos principales, ¿qué implican? Los 2 mandamientos principales implican obediencia al Señor en su palabra. O sea que ahí está implícito. Pero ¿qué es lo que el Señor quería enseñar? De que no es a través de una ley como tú te acercas a Dios. Es a través de Jesucristo. Y a través de recibir ese regalo por la fe. Si tienes fe, eres aprobado por Dios. Entonces, imagínese pues, si nadie puede cumplir la ley, y hay gente que se esfuerza en cumplir la ley. Hoy en día hay gente que dice, no, la circuncisión. Tenemos que hacernos la circuncisión. Otros dicen, no, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer una serie de cosas. Pero viven preocupados, porque el centro de su vida se convierte en la ley. Yo no sé si ustedes saben que la Escritura dice que cuando una persona, digamos que están ahí los 613 mandamientos o 620, ¿verdad? Están ahí todos los mandamientos de la ley de Dios. Con uno que tú incumplas, uno no más, con uno que incumplas, estás infringiendo toda la ley. O sea que recibes castigo. Quiere decir que si una persona decide vivir por las obras de la ley, si una persona decide acercarse y ser aprobado por Dios por el cumplimiento de una ley, nunca va a ser aprobado por Dios. Y Dios va a juzgarle conforme a la ley. Pero dice la palabra que si una persona recibe a Jesucristo y dice, yo en realidad he sido una persona pobre, miserable, yo no soy capaz de cumplir la ley, yo soy incapaz de agradar a Dios en mis fuerzas, pero hay uno que es poderoso, que murió por mí en la cruz, que dio su vida por mí para darme salvación, yo creo en Él como el Hijo de Dios, yo creo en Él como mi Salvador, y le abre su corazón. Inmediatamente, ¿qué pasa? La maldición que había sobre su vida es totalmente destruida, y esa persona comienza a recibir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que te hace libre. Mire, no hay nada más maravilloso que tú sentirte así como relajado, como descansado. Hay gente que no puede dormir tranquila porque sus pecados no lo dejan descansar, sus pecados le atormentan. El pasado le atormenta, el presente le atormenta, el odio, la amargura. Hay muchas cosas que le atormentan. Pero sabes, cuando una persona viene en la gracia, cuando no se pone a pensar que la ley o que las tradiciones, si tú cumpliendo la ley de Dios, le estás rechazando a Dios el regalo, ¿verdad? Le estás rechazándolo a Él. Si por cumplir la ley lo rechazan, cumpliendo las tradiciones que ni siquiera dice la Biblia, como qué, como la adoración de ídolos, como el hacer vanas repeticiones, hablar con Dios con vanas repeticiones, como rendirle culto a los muertos, como practicar brujería, practicar determinadas cosas. Todo ese tipo de cosas son tradiciones humanas que la gente ha hecho pensando que son buenas, porque todo el mundo, porque mi abuelo lo hizo, mi tatarabuelo lo hizo, mi no sé qué lo hizo, y que cómo me voy a voltear, como si fueran liberales y conservadores. La gente, ¿verdad?, tiende a ser así arraigada. Sin embargo, si tú con la ley estás rechazando la gracia de Dios, con las tradiciones peor, porque ni siquiera estás considerando la ley, estás considerando mandamientos de hombres, cosas que se establecieron en concilios religiosos, cosas que se establecieron bajo sistemas y normas y estructuras religiosas humanas, no de Dios. Entonces, lo que te quiero decir en este día es qué importante que tú y yo podamos entender acerca de esa aprobación. Abraham fue aprobado antes de que existiera la ley. Abraham fue aprobado antes de que... ¿Por qué? Porque él tuvo fe. Él tuvo fe y le creyó a Dios. Mire, Abraham fue antes que Moisés, ¿sí o no? ¿Sí o no? Abraham fue antes que Moisés. Fue antepasado de Moisés. Sin embargo, y no había ley. Pero la Biblia dice la Escritura que Abraham fue aprobado por Dios, porque tuvo fe, no porque cumplió una ley, ni siquiera existía la ley. La ley fue muchos años después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando estuvieron en el desierto,
Y subió Moisés 40 días y 40 noches al monte Sinaí a estar con Dios, y Dios le reveló la ley y fue escrita en unas tablas. Sin embargo, Abraham no conocía la ley y ya había sido aprobado. Entonces, esta es una explicación. El libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es claro cuando explica, mire, Abraham fue aprobado por Dios no por el cumplimiento de una ley, sino por la fe. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? A través de esta palabra, a través de esta carta escrita a los romanos, a la iglesia en Roma, está diciendo, no se vuelvan un rollo cumpliendo leyes, y mucho menos cumplan tradiciones, mucho menos, porque eso sí que ofende más a Dios. Preocúpense por creer en Él, preocúpense por obedecerle, preocúpense simplemente por apartarse del pecado, preocúpense por dejar el pecado, preocúpense por conocer a Jesús, por seguir a Jesús. Y eso es lo más importante. Tú seguir a Jesús, conocerlo, seguirlo a Él, es más importante que una religión, es más importante que una doctrina, es más importante que las tradiciones de los hombres. Muchos de ustedes, yo los desafío para que en este tiempo que viene, de estos días que están celebrando las tradiciones religiosas de cada año, ustedes saben cuáles son, yo los desafío, no hagan nada de eso. Simplemente apártese de pecado, arrepiéntase, ábrele su corazón a Jesús, recíbale ese regalo que Él quiere ver. Él tiene ese regalito y Él está así con ese regalo, dándotelo. Tiene un deseo muy grande de darte ese regalo. Cuando tú recibes este regalo, mira, tu vida cambia, tú sientes paz por fin en tu alma, sientes paz. La gente que a través de cumplimientos de la ley y tradiciones y hace cosas para agradar a Dios, terminan cansados, angustiados, terminan turbados y no tienen paz. Porque finalmente nada de eso los va a llenar. Una ley no los llena, las tradiciones mucho menos. Entonces lo que yo quiero invitarte en este día es para que desafiarte, para que no sigas tradiciones, para que no te preocupes por la ley. No quiere decir de que vamos a violar la ley, porque estamos bajo la gracia. No quiere decir que vamos a irrespetar la ley, porque la ley es la ley de Dios. Sin embargo, con tu fe, eres salvo de la maldición de la ley, porque sabemos que es imposible cumplirla. Pero cuando tú tienes fe en Jesús, sucede algo bien bonito. La fe en Jesucristo te da las fuerzas, te fortalece y te da el dominio propio para no pecar. Por tanto, empiezas a cumplir la ley, pero no como un esfuerzo tuyo, no es un esfuerzo tuyo, es simplemente el poder del Espíritu Santo en tu vida que te empieza a ayudar para que ya tú puedas espiritualmente ser libre de pecado, ser libre del poder de las tinieblas, ser libre de la esclavitud del sistema de este mundo. Eso es lo que el Señor quiere darte, paz y libertad. El Señor no vino a darte una religión, Él vino a darte amor. Y Él vino para que tú vivas bajo la ley del amor. Esa es la mejor. La ley del amor es la mejor por encima de la ley que está escrita, ¿verdad? O por encima de las tradiciones. Aquella persona que quiera en este día abrir su corazón a Jesús, aquella persona que diga, listo, yo no voy a esforzarme, a seguirme esforzando por cumplir la ley, no voy a seguirme esforzando por vivir unas tradiciones, sino que le voy a creer a Dios. Mire, a partir de ahora usted puede ser libre de la maldición de la ley, puede ser aprobado por Dios sin necesidad de rezar no sé cuántos rosarios, sin necesidad de irse así de rodillas con tachuelas y subir no sé cuántas estaciones de Via Cruz. Usted no necesita hacer nada de eso. Empezando porque la Escritura no dice eso. La Biblia ni siquiera te habla así de eso. La Biblia lo único que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo porque al que cree todo le es posible. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible que Dios se apruebe. Esa es la fe. Ahora lo otro, listo. La embarrada, ¿por qué? Porque yo no tengo fe, yo he sido una persona incrédula. Ah, bueno, entonces, ¿qué hace Dios contigo? Empieza a hacerte libre de la incredulidad, empieza a hacerte libre del escepticismo, empieza a hacerte libre y llega un momento en que tú sientes que estás viendo ya las cosas con ojos diferentes, que tu vida tiene sentido, que tu vida comienza a ser. Yo quiero invitar a las personas que están en ese lugar para que puedan cerrar sus ojos.